¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al FIL TV. Felipe Osman, ¿cómo estás? Muy bien, Sime, ¿cómo estás vos? Bueno, semana muy cargada. Hablamos de la segunda marcha federal universitaria, hablamos del posterior veto y bueno, la expectativa con respecto a lo que va a ocurrir el miércoles que viene allí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Y nos vamos al portal de Alfil, el diario para leer, y los temas más importantes de estos últimos días. Veto, Milei mete una cuña entre Unión por la Patria y los moderados, arancel para extranjeros. Por otro lado, Yarlora vuelve al territorio, departamento Colón, y manda a Prunoto a la región centro. Fin a los expedientes globales, el Tribunal de Cuentas va por la transparencia. Bueno, invitados a leer los temas de análisis de mis colegas. Y ya tenemos al primer invitado, el diputado Oscar Agos Carreño. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a usted por la invitación, muy bien. Bueno, lo planteamos recién, una semana intensa, la segunda marcha, el veto, el tratamiento la semana que viene y en el medio esta decisión de el arancel para los estudiantes extranjeros. ¿Qué implica eso? ¿Por qué se coloca este tema ahora que se planteó en su momento con respecto a la ley bases? Bueno, me parece que están queriendo desviar el foco de atención. La marcha creo que fue muy impresionante. Ven que posiblemente tengamos los números para insistir con la ley original del financiamiento universitario. No están encontrando una salida política, entonces desvían la atención en algo que genera ira en redes sociales, que es que hayan extranjeros que vengan a utilizar servicios públicos de Argentina y después se vayan. Realmente el número creo que es menos del 3% que hay en todo el país, en toda la universidad pública, de este tipo de estudiantes, y creo que está bueno discutirlo, quizás es un buen momento para empezar esa discusión, pero eso no quita otra cosa, que vamos a trabajar en la Cámara de Diputados y seguramente pasará lo mismo en el Senado, para insistir con la ley que no solo resuelve para adelante, o sea, para el año 2025 en adelante, por eso no lo podemos discutir en el presupuesto, sino además resuelve todo lo que pisó de fondos Javier Milei en estos 10 meses de gobierno a la universidad pública. ¿Qué va a pasar con lo que ocurre el miércoles, con el PRO, con la Unión Cívica Radical? ¿Por dónde crees que será la clave para blindar y proteger la ley de financiamiento universitario? Bueno, el gobierno legítimamente va a hacer lo necesario para intentar frenar nuestra insistencia. Creo que va a insistir por el radicalismo, va a insistir por el PRO, pero con los diputados que yo vengo hablando, particularmente soy uno de los que está empujando que hayan votos para la insistencia, con los que vengo hablando creo que tenemos un número suficiente. Insisto, de ambos lados estamos buscando en todos aquellos, sobre todo hijos de la universidad pública, de convencerlos de que esto es algo muy importante que no se ha vetado. El sector macrista dentro del PRO hasta el momento va a prestar conformidad para ir en contra del veto. Bueno, Mauricio Macri ha dado un mensaje muy importante, que dentro de las bases de nuestro partido, de las bases del PRO, está la educación pública como un pilar. Creo que es un mensaje muy claro, o bien para que el gobierno se siente a negociar con el PRO una salida para este tema que sea una solución para la universidad, no solamente una solución entre espacios políticos, y si no, bueno, dará libertad de acción, digamos, es parte de los que están barajando. Sé, porque hablé con varios colegas de ese bloque, que van a definirlo seguramente el martes, pero mientras tanto nosotros ya hemos hablado con varios diputados que son del PRO y que no importa lo que le pida Macri, Patricia, Horacio, ya han tomado una decisión respecto a este tema. Por ejemplo, Álvaro González. Oscar, entre los fundamentos que tiene el veto que presentó el presidente, uno de los fundamentos más importantes, entiendo, está que viola el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que dice que se tiene que establecer una fuente de financiamiento para cualquier gasto. ¿Por qué no lo incluye esta ley? ¿Porque simplemente plantea la continuidad del mismo nivel de ingresos que se destinaba a la universidad el año pasado? ¿O hay una falta, hay un costado débil? ¿Se podría haber planteado un financiamiento expreso en la norma para que después el oficialismo no tuviera este fundamento? Bueno, a ver, primero lo que ha hecho objetivamente Milei fue frenar partidas, pisar partidas por cerca de un 40% de lo que venía pasando. En segundo lugar, se han aprobado muchísimas leyes que no tienen esa previsión que él pide. Y te voy a dar dos ejemplos. Uno, el propio Javier Milei, junto con Massa, en plena campaña, aprobó eliminar ganancias. Y no dijo cómo se iba a reemplazar esos ingresos al Estado, y encima afectó a las provincias porque es un impuesto coparticipable. Ahí Milei no estaba muy preocupado por cumplir o no esta ley. Y en segundo lugar, vos fíjate que la semana pasada pasó algo muy importante, que es, yo propuse incorporar en el temario de la última sesión la emergencia por los incendios de Córdoba, y lo votó por unanimidad toda la Cámara de Diputados, incluso el bloque de los libertarios, y esa ley ni en mi proyecto ni en el proyecto que presentaron en el Senado estaba previsto de dónde iban a salir los fondos para eso. Pero esa ley no apela a fondos generados por otras dos leyes, creo que son la de manejo por el fuego y la de emergencia. No hay fondos constituidos para
que se activan con la declaración de emergencia? Para nada, esta es una ley en paralelo que toma como antecedente una ley similar que se aprobó cuando se incendió la zona del Bolsón entre Chubut y Río Negro en el 2021, y es una ley que va por separado del Fondo de Manejo por el Fuego, que tiene otro problema porque también Milei pisó los fondos de esos. Acordate que esa ley del Fondo de Manejo del Fuego se compone del 3%, o los fondos se componen del 3 por mil, perdón, de las primas por seguros que pagamos todos los argentinos. Bueno, esa plata se está usando en rentas generales y no se utiliza necesariamente para eso. Pero esa es otra discusión. En el mientras tanto hemos aprobado una ley que nada tiene que ver con ese fideicomiso que maneja el gobierno nacional. Esta es una ley que le da otro tipo de asistencia donde hay un costo fiscal. Y por suerte, el Partido de la Libertad Avanza y todos las personas que políticamente están trabajando con ellos, por ejemplo el PRO, lo han aprobado, porque entienden de que a veces son necesarios este tipo de leyes, y además es muy común que algo con igual jerarquía, que es una ley, disponga excepciones a la ley general. Es algo absolutamente común, y además tenemos que tener en cuenta que son coyunturas que tiene que administrar el presidente. El presidente y el Congreso han aprobado muchas veces. Lo que no es normal es que un presidente diga que no va a cumplir con una ley. Eso no solo es incorrecto y pone en riesgo la democracia, sino que genera responsabilidades penales, la posibilidad de un juicio político. No deberíamos entrar en esa discusión. Y además tampoco es viable pensar de que el Estado Nacional va a demandar al Estado Nacional. O sea, no puede el Ejecutivo demandar en la justicia al Legislativo. Por lo tanto, me parece que es todo para las redes sociales, para generar discusión, y acá lo importante es que no tiene que haber una mayor escalada. Si el presidente tuvo la posibilidad de vetar porque está en la Constitución, el Congreso tiene la posibilidad de insistir. Si se insiste, él tiene que aceptar que esta es una ley que tiene que aplicar y seguir adelante con otras discusiones como es el presupuesto 2025. Oscar, está funcionando democráticamente todo raro, ¿no? Se sancionan leyes en el Congreso, en diputados, en el Senado, se veta, después plantea esta posibilidad un tanto incoherente de que el Ejecutivo demande judicialmente al Legislativo. Bueno, cuestiones extrañas que me da la sensación no nos llevan hacia ningún lado. Retomando el tema de la ley de financiamiento universitario, ¿por qué consideras el ataque del gobierno nacional a este sector? Efectivamente porque implica un costo fiscal, según entiendo, para el PBI es mínimo, o es algo ideológico, es algo cultural. ¿Cómo se explica esta decisión de veto? Bueno, primero el costo fiscal es el 0.14 del PBI, es un monto ínfimo, y si lo juntamos con que el Congreso ya ha generado ahorros por mucho más que eso, por ejemplo, cuando frenamos el aumentazo que se dio para los espías de un 800%, cuando reinstalamos el impuesto al tabaco, que el propio gobierno se había olvidado de reinsertarlo en la segunda versión de la ley bases, o cuando reinstalamos el impuesto de ganancias que el propio Milei votó para sacar, generamos un ahorro donde está para que los profesores de las universidades ganen como Harvard y para que los estudios de este canal sean como la BBC de Londres. Los fondos están. El problema que tenemos es que cuando Milei no genera la agenda, empieza una discusión cultural, contracultural de todo, y lo pone todo en crisis. Pone en crisis las auditorías que se hacen, cuando es el propio gobierno el que no nombra a los auditores para que puedan hacer estas auditorías. Digamos, genera toda una revolución en redes sociales porque es la nueva forma de generar una épica en la política cuando se pierden discusiones. Fíjate en Aerolíneas Argentinas. Para dar otro ejemplo y salirnos un segundo de esto, cuando no pudieron resolver un problema con los gremios, directamente dijeron que van a desguazar, vender, sacan decretos, tiran el problema al Congreso, vuelven para atrás, y en ningún momento nos dicen qué quieren hacer con la empresa. Ni siquiera nos dicen si la van a vender total, parcialmente, a quién, si van a hablar con Flybondi o con Emirates. No tenemos una discusión. Dijeron de sana. todo, dárselo a los trabajadores, cerrarla. Hay de todo, porque no hay un plan. Claro. Con la universidad no hay un claro plan. Si quieren auditar, vamos todos juntos a auditar, ningún problema. Ahora, nombren los auditores, si es el gobierno el que no nombra a los auditores. Nombren las bicamerales para ver privatizaciones y auditoría. Bueno, toda esa tarea es la verdadera discusión que la gente no entiende, porque esto es una explicación que es más larga de un video de 1 minuto en redes sociales. Ahora, y a eso lo maneja muy bien el presidente, pero a la gente hay que decirle que la universidad pública, temas como los jubilados, la gente perfectamente entiende lo dificultoso que es y que la pelea que estamos dando excede un videíto en redes sociales. Ahora, dentro de estas fake news, de esta comunicación a través de las redes, hubo una marcha concreta. Y si pensamos en Córdoba, en la cantidad de electores que tuvo Córdoba, seguramente en esa marcha hubo personas que lo votaron a Milei. ¿Qué implica un parate, un stop hacia el Ejecutivo con respecto a lo que está haciendo aquí en Córdoba puntualmente? Bueno, uno ve encuestas y la imagen del presidente es muy alta, y cuando le preguntan por sus acciones de gobierno o sus funcionarios o las políticas, ya no es tan alta. Es decir, quiere decir que la gente tiene mucha esperanza depositada en la persona de Milei, lo que no quiere decir que automáticamente eso significa que son seguidores ciegos.
que le firman un cheque en blanco y confían ciegamente en él, sobre todo cuando les afecta la economía, la de sus abuelos, la de sus padres, su educación, la idea de que sus hijos van a tener una universidad pública de calidad. Por lo tanto, yo creo que esto sirva para que el gobierno reflexione, para que se salga de la lógica de la discusión constante y las redes sociales y vea que la sociedad está queriendo marcar de que tenemos que discutir prioridades. Parte de esas prioridades es qué hacemos con nuestros abuelos, qué hacemos con la universidad pública y que eso no queremos destruirlo. Los argentinos no necesariamente quieren que eso se destruya o vuele por el aire. Y me parece que esa es la discusión que tenemos que dar y la sociedad le está queriendo marcar al presidente, no con bronca al presidente, no es la bronca que el presidente a veces le traslada al que fue a marchar, sino con el respeto a la primera magistratura y decirle, che, este tema para nosotros es delicado, no te metas acá, ahorrar por otros lados. Oscar, ¿cuál es la posición del bloque, si es que ya se ha debatido, o tu posición personal respecto del arancelamiento para extranjeros, para estudiantes extranjeros que propone el Ejecutivo? La verdad que no lo hemos debatido porque este fue un loop más que se tiraron las redes sociales cuando se venía perdiendo el debate, digamos, en el trending topic o en los diarios. Por lo tanto, la verdad que no lo hemos discutido, hemos chateado un poco en nuestro grupo de WhatsApp, pero personalmente y la mayoría de nuestro bloque con los que más o menos hemos chateado hoy es auditemos lo que sea necesario, veamos hasta el último centavo que se gaste y que enviemos. Ahora, hacemos responsable, y yo hago responsable al presidente de la Nación por no nombrar los auditores general de la Nación, ni nombrar los presidentes de ambas cámaras, la comisión mixta que es la que tiene que hacer estas auditorías. ¿Quiere generar otro mecanismo de auditoría? Perfecto, manden la ley, la discutamos. Ahora, no saquemos el efecto y tampoco nos preocupa auditar qué se hacen con los extranjeros. Hay algo que pagan los extranjeros, porque los únicos que no pagan nada son los que vienen cuando hay un intercambio. Ahora, los otros extranjeros tienen que pagar una tasa, que hay que ver si es suficiente, insuficiente, si el mecanismo es mejorable. Pero el tema auditorías y extranjeros, estamos dispuestos a discutirlo y vamos a ayudar al gobierno para que eso salga. Lo que no quiere decir que eso nos va a desviar de la tarea de conseguir los votos necesarios para insistir en el financiamiento, de volver a dar el dinero que se le pisó a las universidades durante 2024, donde el gobierno no tuvo un presupuesto nacional porque no lo envió, y además que a partir de 2025 haya alguna actualización por inflación, que si Milei logra el objetivo de que haya inflación cero, mejor, no va a ser necesaria apelar a que esta ley vaya actualizando. Pero si no se logra ese objetivo, bueno, no tiene que ir perdiendo la universidad todos los meses. Oscar, acá en la legislatura de Córdoba, Brenda Austin presentó un proyecto que está emparentado con el que se presentó a nivel nacional. Austin propone que los salarios de los docentes provinciales también estén indexados a la inflación. El peronismo, tus compañeros de bancada del peronismo cordobés, acompañó el proyecto universitario, pero dice que no es viable acá a nivel local. ¿Hay cinismo de parte del oficialismo provincial? ¿Cómo lo ves? Bueno, Brenda sabe mucho de estos temas porque conoce mucho mejor incluso que yo el mundo de la docencia y el mundo universitario. Y bueno, creo que lo debe haber estudiado con mucha... técnicamente muy correcto. Desconozco qué pasó o qué es lo que hay atrás en la legislatura. Lo que me parece que todos tenemos que dar estas discusiones en profundidad, que tenemos que entender que si hay inflación, la educación tiene que seguir siendo un pilar y si en la provincia eso está faltando, bueno, hay que sentarse a discutirlo. No sé si hay cinismo o no cinismo porque no estoy en condiciones técnicamente de decir qué pasó en la legislatura. Sí te puedo decir que me parece que hay que sentarse a discutir y que los mismos argumentos que utilizamos nosotros en la Nación para reclamar aquí, bueno, hay que discutirlo, perdón, en la Nación hay que discutirlos acá en Córdoba si es necesario. Oscar, para el oficialismo esta marcha fue política y en ese marco reapareció Sergio Massa, fue abuchado, reapareció Larreta, también fue escrachado. ¿A dónde los ves jugando a ambos? Bueno, fue política porque es una marcha donde se está discutiendo por una ley y se está discutiendo por cuestiones políticas. Ahora, porque haya políticos en una marcha no se le puede restar importancia a la inmensa mayoría de gente que fue legítimamente sin que la política los llevara en colectivos como pasó en Parque Lezama o cualquier acto del kirchnerismo. O sea, me parece que hay que separar eso. La inmensa mayoría, el 99% de la gente que fue, es gente que está legítimamente peleando por esto y no quiere sacar una partida política ni una ventaja de ningún tipo. Ahora, ¿dónde están jugando Massa? No lo sé, no puedo explicarlo porque estuvo ausente y desaparecido. No sé dónde está. Sí me he reunido varias veces con Horacio Rodríguez Larreta, que se está preparando técnicamente para una construcción de centro en la que coincidimos muchas personas y esperemos que el día de mañana... ¿Lo ves con Schiaretti haciendo la alianza frustrada en el 2023 por juez? Lo veo trabajando con Schiaretti, lo veo trabajando con diputados de nuestro bloque, lo veo trabajando, veo que se está armando un espacio de centro donde yo también me siento cómodo. Hoy no tiene forma de espacio de centro, hoy tenemos un espacio donde coexistimos en el Congreso Nacional, pero hoy no hay espacios políticos porque no hay cierre de listas, porque no es momento de ese tipo de construcciones políticas. Ahora,
Creo que tenemos que hacer ese tipo de construcciones porque si Milei le va mal y quiere decir que no reelija en 2027, va a volver el kirchnerismo. Por lo tanto, tenemos que trabajar en un espacio que sea una alternativa y celebro que haya gente haciendo ese trabajo. Cortita la última, 2025 legislatura de Córdoba, con respecto a tu construcción, a tu futuro. No sé decirte, vamos a trabajar seguramente en base al paraguas que se arme en el nivel nacional, porque hoy me parece que la caja de resonancia es la pelea por los espacios de ponerle un límite a Milei en la etapa que sigue. Perfecto, gracias por venir como siempre, es súper amable. Muchas gracias, Oscar. Nos vamos al corte y ya está posicionada en nuestros estudios nuestra próxima invitada. Así es, el próximo bloque vamos a estar hablando con Alejandra Ferrero, presidenta del Interbloque de Juntos por el Cambio de la Legislatura de Córdoba. Con esta imagen nos vamos al corte, ya venimos.